Mañana a las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 15 de octubre y el día viene con un nuevo zarpazo comercial. Sí, es Donald Trump en estado puro, acto económicamente hostil. Así ha calificado el presidente de Estados Unidos a China por no comprar la soja producida en su país, en Estados Unidos. Trump explica que la decisión de China de no comprar la soja norteamericana causa dificultades a los productores, por lo que está considerando terminar negocios con el país asiático relacionados con el aceite de cocina y con otros elementos comerciales. Todos los que tratan con China tienen que tratar con nosotros, tenemos que ser cuidadosos con China. Mire, tengo una excelente relación con el presidente Xi, pero a veces se pone tensa porque a China le gusta aprovecharse de la gente y no pueden aprovecharse de nosotros. Este año Estados Unidos ha vendido casi 6 millones de toneladas de soja a China, lo que supone una gran bajada en comparación con las cerca de 27 toneladas que fueron comercializadas el año pasado. China ha nutrido su mercado de soja importada desde países como Brasil o como Argentina. La verdad es que las declaraciones del presidente se producen en medio de las crecientes tensiones comerciales entre las dos economías más importantes del planeta. Tanto Washington como Pekín han implementado tarifas portuarias adicionales a las compañías de transporte marítimo esta misma semana. Fue el pasado martes. Bueno, este zarpazo comercial pues parece que no está alterando el ritmo de los mercados. Los futuros en Wall Street vienen estables, mientras que estamos muy pendientes de resultados trimestrales de los bancos cotizados y sabemos que no va a haber dato de IPC esta tarde, Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, y por partes tenemos que ver lo que está por configurarse en el día de hoy. Como decías, muy pendientes en claves de futuros. ¿Qué estamos viendo a esta hora? Bueno, pues empezando por los futuros europeos, vemos como lo que están anticipando es una apertura de subidas a esta hora, lo que será recuperarse de la jornada de ayer, donde tocaban un mínimo de 2 semanas. Se ve como los futuros de Londres pueden abrir con un alza del 0,37%, mientras que Frankfurt y París con subidas del 0,4%. Clave en una mañana donde, sin lugar a dudas, vamos a estar pendientes de cómo coticen los grandes resultados que se han ido conociendo en las últimas horas, como ese impulso de las ventas que ha registrado Louis Vuitton y, por supuesto, lo que ha sido una jornada en Wall Street donde los futuros vemos cómo están con avances moderados esta mañana en ese premercado después de haber cerrado con caídas. 0,36% es lo que se nota en futuros el S&P 500 después de haber retrocedido en la jornada de ayer junto con el Nasdaq y el Dow Jones en una jornada donde pesaba más la tensión comercial entre Estados Unidos y China que los buenos resultados que se cotizaban en las compañías de la gran banca americana como JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo. Hoy llegará el turno de Bank of America o Morgan Stanley, y aquí en Europa, por supuesto, lo que están siendo ya los títulos de ASML. En Asia hoy han imperado las compras tras lo que fueron las serias caídas de la jornada de ayer, en un momento donde los inversores han mirado a las palabras de Powell, el jefe de la Fed, que habla de esas expectativas de recortes de tipos y las guías positivas de la banca. ¿Qué está pasando en el mercado del oro? Pues hemos visto cómo ha vuelto a tocar un nuevo máximo histórico, el metal precioso que cruzaba los 4.200 dólares y que a esta hora vemos cómo está de nuevo superando esa marca con subidas en tiempo real del 1%, en la plata arriba el 1,62%, una mañana de nuevo donde los inversores buscan al refugio y donde, por supuesto, estamos pendientes de un petróleo que hoy vemos como en el tiempo real del mercado lo que está haciendo es extender
las caídas de la jornada de ayer. Vemos al West Texas en $58,60, cede un 0,17%. El Brent retrocede hasta los $62,25 y todo después de haber asistido a esas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía que apuntaba a superávit de oferta en 2026, a lo que se suman las tensiones comerciales. Bueno, tensiones comerciales, tema del petróleo, muy importante, Reserva Federal de Estados Unidos, porque Jerome Powell habla de reducir el balance. Por fin, hoy ya conocemos que no vamos a tener dato IPC en Estados Unidos, pero sí tendremos inflación en España a las 9. Pues sí, y un poquito antes vamos a tener también los datos de precios en Francia. Pero empezando por lo último que decías, las grandes palabras que ha mirado el mercado, de nuevo ha sido una vez más, las palabras de un Jerome Powell, del jefe de la FED, que ha abierto la puerta a poner fin a esa reducción del balance en un futuro muy próximo. Un movimiento que puede anticipar de alguna manera los efectos de una rebaja de tipos, dado que si vuelven las compras de deuda, vuelve a inyectarse liquidez y, por lo tanto, unas condiciones financieras más suaves. El mensaje de Powell llegaba al tiempo que reconocía su preocupación ante un empeoramiento del mercado laboral que podría necesitar, decía, bajada de tipos. Vamos a escucharle. Nuestro plan es detener la reducción del balance cuando las reservas se sitúen ligeramente por encima de un nivel que consideremos compatible con unas condiciones de liquidez abundantes. Puede que nos acerquemos a ese punto en los próximos meses y estamos monitorizando de cerca una amplia gama de indicadores para fundamentar esta decisión. Las condiciones de liquidez se están endureciendo gradualmente, incluyendo una estabilización general de las tasas junto con presiones temporales notables en fechas seleccionadas. Hoy, por supuesto, pendientes de los datos de inflación que van a llegar en el viejo continente, y ya confirmado como finalmente hoy seguiremos a oscuras sobre el dato de precios en Estados Unidos. Había disposición a publicarlo este miércoles, pero finalmente el Departamento de Trabajo nos sitúa con esa fecha del 24 de octubre. Como decimos, hoy datos de precios en España, en Francia, después de que en Alemania se confirmase este martes el repunte al 2,4% en septiembre, la mayor subida de los precios en 2025. Y hoy al tanto también de la reacción del gobierno español al último zarpazo de Donald Trump a nuestro país por no llegar al 5% del gasto del PIB para defensa. No estoy contento con España. España recibe protección y saben que estás en medio de eso, por lo que reciben protección automáticamente, incluso si no quieres protegerlos. Y creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto para la OTAN. Amenazas que no son nuevas, porque ya el lunes amonestó Donald Trump en la cumbre de Egipto a Pedro Sánchez por no comprometerse a elevar el gasto militar al 5% del PIB. Fue en un tono desenfadado, pero ayer dio un aviso mucho más duro. Trump fue más allá y volvió a amenazar a España con represalias comerciales. De hecho, siempre estoy pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y eso me parece increíblemente irrespetuoso. España, el único de los países de la OTAN, el único que dijo eso es España. Trump calificó la posición de nuestro país como muy mala para la OTAN, a pesar de lo que recibimos como protección por parte de la alianza. Y ojo, porque mientras está apoyando a Milei, Argentina, condiciona más ayuda financiera a Argentina a que el actual presidente del país gane las próximas elecciones. Ambos mandatarios se reunieron ayer en la Casa Blanca después de que Washington anunciara en los últimos días un plan de rescate de $20.000 millones para la economía del país sudamericano, pero Trump avisa de que ese apoyo financiero se puede terminar si Milei no gana las próximas elecciones legislativas. Es un poco así si nos fijamos en Argentina. Si el presidente no gana, sé quién sería su rival. Creo, seguramente tengamos a esa persona. Una persona que es extremadamente de izquierda y cuya filosofía fue la que metió a Argentina en este problema en primer lugar. No seríamos generosos con Argentina si eso ocurriera. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Tras la incertidumbre y las turbulencias de las últimas semanas, hoy el Tesoro argentino va a subastar letras y bonos para hacer frente a vencimientos de deuda que superan los 2.400 millones de euros. Banco Santander patrocina este espacio.
En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu se asegura el apoyo de los socialistas para intentar sacar adelante los presupuestos del próximo año. Un apoyo que le va a permitir superar también este jueves las dos mociones de censura a las que se enfrenta, presentadas por la extrema derecha y por la extrema izquierda. Lecornu encara esa negociación parlamentaria de su proyecto de presupuestos con el aval condicional de los socialistas, después de proponer ayer en la Asamblea Nacional suspender la reforma de las pensiones y modificarla antes de las elecciones presidenciales. Por eso, este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No habrá ningún aumento de la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT. Como l'avait précisément demandé la CFDT. Para ganarse el apoyo de la izquierda, el primer ministro galo propone además un aumento de los impuestos a los ricos de 6.500 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional presenta la última edición de su monitor fiscal que analiza cómo los gobiernos pueden mejorar las perspectivas de crecimiento económico. Lo va a hacer este miércoles tras elevar ayer sus previsiones de crecimiento para España 4 décimas hasta el 2,9%, situándolas incluso por encima de las estimaciones del propio gobierno. Según el organismo, la economía española va a ser la que más crezca ante las principales economías desarrolladas del mundo, por delante de Estados Unidos y de la eurozona, que van a crecer este año un 2 y un 1,2% respectivamente. En paralelo, el FMI advierte de que la economía mundial, que va a crecer un 3,2%, está perdiendo fuerza debido, dice, al frenazo del comercio global por la guerra arancelaria, aunque reconoce que su impacto está siendo menor al esperado. Lo decía Oliver Gurinchas, el director de investigación del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento global se mantiene estable a pesar de importantes cambios en las políticas. El aumento de los aranceles y su efecto han sido menores de lo esperado hasta ahora. Esto se debe a acuerdos comerciales, múltiples exenciones y la agilidad del sector privado para redirigir las cadenas de suministro. Y aquí en España, en el Congreso, tendremos hoy sesión de control al Gobierno y medidas sobre vivienda y sobre el sistema eléctrico. Por un lado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Gessen, va a explicar las medidas tomadas para evitar un nuevo apagón, después de que la semana pasada Red Eléctrica informara de que se han detectado variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico. Otra ministra, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, detallará hoy en el Congreso su plan de vivienda con medidas para incrementar la vivienda pública, apostar por la rehabilitación y ayudas para jóvenes, con que prevé invertir 7.000 millones de euros y que no gusta ni a los grupos parlamentarios de la izquierda ni tampoco al Partido Popular, al que Pedro Sánchez acusaba en una entrevista en la SER de no aplicar la ley de vivienda en las comunidades que gobierna. Es que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que no están aplicando esta ley de vivienda. La Comunidad de Madrid no lo está haciendo, el Ayuntamiento de Madrid tampoco. Las administraciones del Partido Popular allí donde gobiernan, por criterios ideológicos, por dogmatismo y sectarismo, no están aplicando una ley que les permite habilitar palancas para poder contener el aumento del precio de la vivienda. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena, la droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres, sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Y 16 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio dedicado al análisis y a la reflexión. Me acompaña Juan Rivera. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, estábamos comentando fuera de micrófono que el tener hijos adolescentes en casa ayuda mucho a no entrar al trapo. A tener flow, a tener Esther Zen, a tener paz espiritual dentro y huir del cabreo en el que nos sumerge la realidad y la actualidad. A desarrollar la resiliencia. Eso es. Yo mi máxima es no entres al trapo, cuenta hasta 10. No necesitamos un manual de resiliencia, tenemos el manual ya nosotros. Bueno, lo tiene también muy desarrollado Gonzalo Atera. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Porque tú tienes 4, ¿no? 4, para pagar pensiones. Oye, lo de la resiliencia, esto de si 1 y 1 son 5, tú dices que sí a todo. Yo digo, el sentido de las proporciones de las cosas. Ya. Entonces, eso también te ayuda a priorizar, ¿no? A lo que quieres y sobre todo a lo que no se quiere. O sea, ¿tú eres el bueno y tu mujer es la mala? Más bien sí. Ay, yo tengo que conocerla. Bueno, y de un momento a otro, espero que entre por la puerta Eduardo Abad, que es el presidente de UPTA, saben que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que le quiero preguntar por ese sablazo, esa propuesta de cuotas de la Seguridad Social por parte del Gobierno a los autónomos. Vamos a ver qué opina, qué le parece y si eso es sostenible. Oye, pero antes, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, amenaza a España de nuevo con represalias comerciales por no alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa. No estoy contento con España. España recibe protección y saben que estás en medio de eso, por lo que reciben protección automáticamente, incluso si no quieres protegerlos. Y creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto para la OTAN. Atela, ¿qué te parece esta nueva amenaza de Donald Trump? Bueno, o sea, ha cambiado el tono, porque el lunes yo le vi bastante desenfadado, así como palmaditas a la espalda de anda. Pero sí, ayer la foto, ¿no? Bueno, sí. yo creo que, en fin, que no hace falta anunciar mucho, ¿no? Yo creo que sí, Estados Unidos, o sea, tenemos una relación profundísima con Estados Unidos, en armamento, etcétera. O sea, esto yo creo que se va a arreglar. Es algo muy importante como para que se arregle. O sea, ¿no crees que vaya más esto de las represalias comerciales? Yo creo que no. Pero ya nos ha dado más de un tirón de orejas, ¿eh? Sí, desde que sí. llegó al poder, a España nos tiene en el foco. El Pedrito juega duro. Ajá. Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo aquí haría una interpretación de cómo es la política exterior y el estilo Trump, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con India le atizó con los aranceles
con Brasil, como metieron a Bolsonaro 28 años en la cárcel, también se cabreó. Con Milei ha pactado ayudar al mercado argentino y ha dicho, ojo, que si se va Milei pasarán cositas. Y aquí dice, porque además el tono es muy bonito, dice, me parece un poco unfair esto que está haciendo España de que aquí como te defiendo y anchas Castilla, pues ya está. Entonces, aviso a navegantes. De momento no pasa nada, pero espérate. La verdad es que está tocando todo el mapa desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista geopolítico. No ha parado, es meteórico. Bueno, es meteórico. Ya vimos también lo que está pasando con China y con lo de la soja, ¿eh? Ya si abres una guerra comercial de esas proporciones, disparando a todos lados contra todos, bueno, pues efectivamente los demás ya adoptan medidas y ya hay un problema con la soja, con los agricultores estadounidenses. Claro, y esto, o sea, al final no beneficia a nadie. Que en el corto plazo él puede sacar una ventaja, sí, pero que al final esto se vuelve en contra de todos y es muy difícil restablecer el libre comercio. Hay otros muchos más temas sobre la mesa. Enseguida vamos a mirar a nuestro país vecino porque para ganarse el apoyo de la izquierda, el primer ministro galo propone un aumento de los impuestos a los ricos de 6.500 millones de euros. Vamos a comentar esto, vamos a hablar del sablazo de los autónomos, vamos a hablar también del absentismo laboral. Hay unos datos que a mí me vuelven a poner los pelos de punta. El absentismo laboral se extiende ya a la mitad de los trabajadores. Lo vamos a comentar, pero antes, saben que uno de los problemas más importantes o uno de los quebraderos de cabeza o lo que nos quita el sueño a muchos españoles es el tema de la vivienda. Esta misma semana el CIS comentaba que es nuestra primera preocupación, el acceso a la vivienda. Pues bien, ayer Consejo de Ministros y el Gobierno aprobaba que algunas instalaciones y terrenos abandonados donde en su día hubo cárceles se conviertan en suelo finalista para construir vivienda social. Lo anunciaban así en el Consejo de Ministros y también Pedro Sánchez ayer en una entrevista a la SER hablaba del mercado de la vivienda y del intervencionismo. Hasta ahora prácticamente ha habido leves intentos en administraciones progresistas anteriores por intervenir el mercado de la vivienda. Yo siempre pongo el caso, lo recordarán los oyentes, de la intervención que hicimos en el mercado energético durante la guerra de Ucrania, cuando teníamos inflación de 2 dígitos, del 10%. ¿Qué hicimos? Intervenir el mercado de la energía. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el mercado de la vivienda. Me acompaña Ferran Font. Ferran, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que es jefe de estudios de pisos.com. ¿Qué te parece primero esta última medida anunciada por el Gobierno de España? El hacer que instalaciones y terrenos donde en su día hubo cárceles se conviertan en suelo para construir vivienda social. ¿Es acertado? ¿Te parece correcto? ¿Qué valoración haces? Bueno, me parece sobre todo simbólico. El riesgo si nos quedamos en lo simbólico. Me refiero a que, obviamente, cambiar ese uso y destinarlo a vivienda social o a vivienda pública, pues obviamente pues suena muy bien. El problema, como decía, si nos quedamos solo en lo simbólico. A mí me presenta muchas dudas, ya que no es el primer anuncio, y vamos anuncio tras anuncio, ya no solo de esta administración, sino de muchas administraciones, administración también autonómica, administraciones locales, y estamos un poco, no te diría en el día de la marmota, pero sí que es cierto que estamos en ese momento donde vamos viendo muchos anuncios y al final, después de haber recibido tantos inputs o tanta información de que se va a construir mucha vivienda pública, la duda que en general la gente se va a hacer es, vale, pues oye, pues ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo seguimos en el momento donde falta 1,5 millones de vivienda pública, y el anuncio de ayer, que sí que decía que es muy, muy simbólico, pues al final puede entregar unas 1.300 viviendas, que están bien, claro que están bien, pero las 1.300 viviendas respecto al 1,5 millones que falta, pues son bastante pocas. Me dices que hay mucho anuncio y poco hecho desde que llegó el presidente Pedro Sánchez al poder, al gobierno, al Ejecutivo. En general, ya no solo estoy hablando del gobierno de Pedro Sánchez, sino estoy hablando de las diferentes administraciones. Y no solo administraciones, sino también diferentes partidos políticos. Cuando se presentan a cualquier elección, se pone encima de la mesa miles de viviendas públicas que al final
no digo que se quedan en el anuncio, pero casi. Al final hay una velocidad de ejecución, hay trámites urbanísticos, hay licencias y burocracia que ralentizan mucho el desarrollo de estas viviendas. Hay que tener en cuenta en este caso, por ejemplo, que se están anunciando desarrollos en diferentes comunidades, o sea que hay que equilibrar esa parte también. Pensar también que no estamos hablando, cuando hablamos de vivienda pública, no solo hablamos del desarrollo, sino también hay que hablar del mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento, esto significa dotación presupuestaria. Entonces, cuando hablamos de dotación presupuestaria, es esas viviendas que se están anunciando desde el gobierno se van a mantener desde el gobierno, las van a mantener las comunidades autónomas. Es decir, al final, no voy a decir que sea un brindis al sol, porque no lo es, pero a veces sí que parece que los anuncios que se hacen en materia de vivienda y sobre todo en materia de vivienda pública, pues están cerca de ser ese brindis al sol. Claro, justo sobre esos anuncios hemos conocido datos. Uno de los últimos era el aval público para vivienda joven. Ayer justo conocíamos que el gobierno ha fracasado con ese anuncio y con esa propuesta porque solo ha concedido el 8% del dinero disponible un año después. ¿Aquí qué ha fallado? Porque mucho anuncio, pero luego yo me leía cuando lo anunció la letra pequeña y bueno, era prácticamente cuadrar en cualquiera de los puntos, ¿no? Tenías que hacer mucho encaje de bolillos. Sí, de hecho muchas veces cuando estamos hablando de ayudas o en este caso del aval, así que es cierto que uno tiene que cumplir pues una serie de requisitos que a veces es muy difícil entrar en ellos, y esto lo hemos visto en este aval, pero también lo hemos visto en ayudas para alquiler, en ayudas que quizás han sido económicas o ayudas que también han sido del gobierno central. Quiero decir que al final es difícil entrar en este tipo de ayudas. La población más joven, cuando ve este anuncio, un poco lo mismo que estamos hablando en lo simbólico de este tipo de anuncios, pues al final, insisto, es difícil entrar en cuadrar dentro de lo que se pide, y al final nos lleva a un punto de mayor frustración desde la que partíamos. Ya partimos desde un momento en el que es muy difícil la emancipación, en el que los jóvenes aquí cada vez se emancipan más tarde y están por encima de los 30 años, cuando en Europa están pues entre los 25 y los 26. Quiere decir que aquí la situación ya es muy compleja como para ir anunciando ayudas o avales y que después sean muy poco efectivos. Y esta es un poquito la situación, que los requisitos que se pedían para acceder a ello pues son difíciles de cumplir en muchos casos. Oye, la última, Ferran, la solución al problema de la vivienda pasa principalmente por más oferta, y entiendo que si luego le ponemos menos burocracia y un poquito menos de impuestos, entonces lo abordamos. Digamos que la solución al problema de accesibilidad a la vivienda pasa por, primero, entender que estamos hablando sobre todo de un problema de desequilibrio de oferta y demanda que es consecuencia de la infraproducción de vivienda desde la burbuja inmobiliaria. O sea, durante los últimos 15 años hemos producido muy poco. El Banco de España, de hecho, situaba la falta de vivienda ahora mismo en 700.000 viviendas y estamos construyendo poco más de 100.000 al año. Pero no solo ponía esa cifra encima de la mesa, sino que también explicaba que durante los próximos 15 años la demanda de producción de vivienda que tiene que ir conforme a la creación de los hogares, pues estará aproximadamente en 250.000. O sea que si seguimos este ritmo, la situación no solo no mejorará, sino que probablemente vaya a empeorar. La situación es muy compleja, o sea, la solución es muy compleja, pero pasa principalmente por entender que falta mucha vivienda, falta mucha vivienda pública, y que esto solo se puede empezar a arreglar si es mucho más sencillo construir, como bien dices, hacer que sea más ágil, tener menos trabas burocráticas. Muy bien. Ferran Font, desde pisos.com, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un placer, como siempre. Oye, ¿cómo ves tú el anuncio este? Estamos hablando, yo cuando veía la lista de cárceles, algunas sí que me sonaban, en Madrid la de Carabanchel, pero también hablaban de Denia, de Córdoba, de Sevilla, Segovia, Zaragoza. ¿Qué te parece esta última
propuesta, es más oferta, ¿no? Hombre, a mí, pues si me ofrecen una vivienda a precio asequible en Denia, pues no tendría ningún problema, ¿no? Otra cosa es Briviesca o podemos pensar en otros destinos. A mí lo que me parece una absoluta contradicción es que el mismo día que se conoce que los avales del ICO para el plan de vivienda joven no han llegado ni al 8%, dada la dificultad y la inmensa burocracia, que es un mal endémico en este país, pues el gobierno saca otro conejo de la chistera y dice, bueno, ahora tapo un escándalo con otro y patada a seguir. Y luego esto que dice Sánchez de intervenir en la economía, intervenir en el mercado energético, intervenir en el mercado de la vivienda, pues hombre, hay que reconocer que la intervención del mercado y la actitud, digamos, omnipresente del Estado en la economía en países como China funciona muy bien. Pero es que aquí es como darle a un mono una escopeta de feria. Que hay que intervenir el mercado. El mercado está tremendamente hiperintervenido. Intervenido. Entonces, Bueno, no sé si salía el otro día cuántas leyes, cuántas había en el mercado de la vivienda o cuántos impuestos. Bueno, efectivamente, nos rigen 100.000 leyes, ¿eh? Muchas de ellas ni se sabe. No, pero es que salió un dato. Podían trabajar en limpiar toda la normativa que está en desuso. Dicho sea de paso. Pero yendo más al tema, si uno visita las concejalías de urbanismo de los municipios de alrededor, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, es que efectivamente, o sea, el encauzar suelo para poder hacer vivienda es algo extraordinariamente complicado y tiene que entenderse de que hay riesgo y ese riesgo los promotores tienen que pedir capital y ese es dinero que se queda 2 años parado y eso al final se traslada a precio. Ya de por sí la vivienda ya tiene una carga fiscal bastante importante. En consecuencia, es que no dan ni una. O sea, esto de las cárceles es meramente testimonial. Mira. O sea, en la práctica es sencillamente insignificante, no va a tener ningún efecto y además, como suele pasar con este tipo de medidas, que como son a largo plazo, se quedan solamente en anuncios, que no hay una auditoría, no se audita cuando se han cumplido. El 30% del precio de la vivienda son impuestos. Para que os hagáis una idea, un ejemplo concreto. Esto significa que en un piso de 300.000 euros, alrededor de 100.000 euros se destinan únicamente al pago de tributos. Esto es una auténtica barbaridad. Pero fíjate, y a más INRI, porque efectivamente si el IVA es al 21, y a más INRI. Después está la carga financiera a la que yo hablaba. Cuando hay recalificación de terrenos, ese proceso uno se endeuda y se procede a la recalificación con incertidumbre. Entonces hay una carga financiera que se traslada también a precio. Entonces, en definitiva, ¿cuántos son en materiales? La pareja que está comprando un piso, ¿cuántos son en definitiva en ladrillos y en el margen del constructor? Bueno, publicidad, 8:33, que me lío, es que me ponéis atacada. 8:33, 7:33 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. A la vuelta, autónomos, sablazo a los autónomos, absentismo laboral, Milei, oye, Le Cornu, el impuesto ese a los ricos. Bueno, lo que queráis, es que tenemos aquí para elegir publicidad y vamos con ello. Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8:36. A ver, el plan diseñado por el Ministerio de Seguridad Social, presidido por Elma Said, pues obligaría a los trabajadores por cuenta propia a abonar 5.741 millones de euros más en cotizaciones durante los próximos 3 años. Es decir, habría un aumento de la recaudación del 12,8% en 2026, del 11,4% en 2027 y del 10,2% en 2028. Hablamos de aumentos en todas las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos. La base mínima, por ejemplo, se dispararía desde los 2.400 euros anuales para los que ganan menos de 8.000 euros hasta los 3.025 euros 3 años después, es decir, 625 euros más. Para las bases máximas, para que se hagan una idea, el incremento sería desde los 7.080 euros de 2025 hasta los 14.500 euros de 2028, un 100,5% más. Enseguida hablo con Eduardo Abad. Uy, que me lío. Atela, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues todo esto se traslada a precio. Desde hace muchos años ya se habló de la conveniencia de financiar las pensiones de forma alternativa, concretamente con el IVA, subiendo el IVA y quitando las cotizaciones sociales. Eso, ya que el IVA no se traslada no se pone a la exportación, eso haría que el precio de nuestros productos bajara en un porcentaje importante y se fomentara la exportación y pagáramos a través de IVA a esto, en lugar de un impuesto al trabajo, que necesariamente se traslada en desempleo. ¿Juan? Juan estaba muy tranquilo hasta que ha leído esto de que el gobierno quiere ampliar la pensión de viudedad a parejas convivientes con hijos. Me sumas otro tema. No, es que parece que uno no da abasto, porque dices, aquí parece que el dinero es infinito y que podemos repartir todo lo que queramos, y está muy bien mantener el estado de bienestar, pero yo no sé hasta cuándo va a aguantar esto si no revienta. Yo estoy de acuerdo en lo que comentabas antes, es decir, aquí hay problemas estructurales, la caja da lo que da, y o subes impuestos si recaudas más y te buscas la forma de recaudar, pues subiendo las cotizaciones a autónomos y exprimiendo todo lo que se pueda, o no puedes repartir alegremente todo lo que quieres repartir. Pero sobre todo, vamos a ver, en este momento hay un menú. Usted se puede arrejuntar libremente. Puede ser pareja de hecho, puede ser matrimonio y además con menú del régimen económico. Esto de ampliar la pensión de viudedad a parejas que convivan,
pues entonces pues que se hagan pareja de hecho o que se hagan en matrimonio, pero ¿cómo podemos entonces asimilar una cosa a otra? No, señor. Si hay un menú, que se respete el menú. Bueno, me acompaña Eduardo Abad, que es el presidente de UTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Habéis hablado ya con responsables del Ministerio de Seguridad Social? Bueno, hemos hablado, no. Vamos a poner en el contexto. Lo que se ha publicado, las tablas que se han publicado esta misma semana, son fruto del acuerdo que entre los agentes sociales, el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones de autónomos, todas las organizaciones de autónomos, hemos pactado en el año 2022. En el año 2022 se pactaron las tablas del primer trienio. Ahora estamos pactando las tablas del segundo trienio, fundamentalmente. Sabéis que este sistema se desarrolla a lo largo de 9 años para llegar al año 2032 con el sistema totalmente desplegado, desarrollado. Es decir, autónomos y autónomas de nuestro país pagarán las cotizaciones en función de los ingresos reales que tienen. Y permitirme además, ¿no? Es que tenemos que empezar a decir que las cuotas a la seguridad social no son un impuesto. Las cuotas a la seguridad social lo que hacen es, pues precisamente protegerte socialmente, tener cese de actividad, tener, pues una prestación por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, de cara a la jubilación. Y los 3 primeros tramos del primer tramo, que es precisamente donde mayoritariamente están todos o casi todos los autónomos de nuestro país, el 60%, pues en el año 2026 pagarán 271 euros, en el año 2027 pagarán 282 euros, en el año 2028 pagarán 293 euros, que es menos de lo que se pagaba en la base mínima en el año 2022, al final, del año 2022, cuando se hizo el cambio de modelo. A ver que lo pille yo, Eduardo. ¿A ti te parece que esto es lo correcto, es lo pactado y que no supone ningún sablazo y ya está? Y es lo que hay. A mí me parece que algo que hemos pactado, agentes sociales, asociaciones de autónomos, todos los partidos políticos han votado en el Congreso y en el Senado este nuevo sistema, que es ni más ni menos que el homólogo al sistema de cotización de los trabajadores. Me parece que si hemos pactado eso, hombre, tendremos que cumplirlo. Otra cosa distinta es que para aquellos autónomos que tienen ingresos de tramos superiores a los 2.000 euros al mes, la subida sea un poco mayor que la subida que tienen los que tienen ingresos inferiores, por ejemplo, al SMI. Pero es que eso era lo programado y lo pactado. Pero, Eduardo, no sé este porcentaje y estas cuotas era lo pactado, porque yo estoy leyendo que se han disparado las cuotas en un porcentaje que no estaba pactado. De verdad que podemos leer y podemos hacer lo que sea. El que os habla estaba en la negociación. Yo guardo mucho los documentos. Guardé el documento del 2022 y tengo el documento que nos dieron esta semana. La variación entre uno y el otro, estamos hablando de apenas 10, 12 euros. En fin, es que no sé el revuelo que se monta hoy por algo que está acordado y pactado. Y por cierto, y que está consensuado. Ya, pero sí que es, Eduardo, hay otras asociaciones que dicen que no firmaron eso y que eso no estaba en la memoria económica ni tampoco en lo pactado. No, absolutamente y rotundamente, categóricamente digo no. Estaba pactado y estaba en la memoria económica. Lo que tenemos es que ser de verdad, con un tema tan sensible que como es la protección social de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Si hemos dicho todos que queremos tener un mejor sistema, que nos permita igualarnos al sistema de los trabajadores por cuenta ajena, porque, que yo sepa, 17 millones de trabajadores en este país cotizan por los rendimientos que tienen de sus salarios. Y los autónomos siempre hemos dicho, queremos igualarnos a esto. Y resulta que ahora que estamos desarrollando el sistema, nos echamos para atrás cuando hemos pactado, e incluso se ha votado en el Congreso de los Diputados. Sus señorías han votado y ha salido por mayoría absoluta este nuevo sistema. Por eso me quedo perplejo que se monte semejante revuelo, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que podemos debatir de la conveniencia o no la conveniencia,
Pero lo que sí no podemos debatir es que esto es un tema que lleva pactado desde el año 2022. Muy bien. Eduardo Abad, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muy buen día. Oye, cuídate. Vamos con publicidad. ¿Queréis comentar algo o no? O me voy, vamos con absentismo, Milei, lo que queráis, ¿no? Sí, me señala aquí a tela. Publicidad y volvemos. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos. Un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, ya estoy casi fuera de tiempo. El tema de Milei, de Donald Trump, tiende la mano, pero dice, cuidado, tienes que ganar el próximo día 26, ¿no? Bueno, yo creo que es un aviso a los electores, ¿no? Claro, les está diciendo, bueno, es decir, apoyan a Milei. Claro, clarísimamente. Si votan a Milei tendrá la ayuda financiera, claro, y el rescate argentino. Y si no, vamos otra vez al torbellino financiero en el que se devalúa constantemente el peso. Siguen pagando en pesos. Ha llegado un momento, con las reformas de Milei, llegó un momento en el que la demanda de dólares ya era poca. O sea, entonces la gente estaba confiada en el peso. Pero ahora están soltando pesos, cogiendo dólares. Y, en fin, si hay un respaldo fuerte en las próximas elecciones del día 26, pues entonces se evitará el torbellino financiero. ¿Tú qué dices? Lo he dicho antes, es decir, el estilo de Trump es: Milei me gusta, me convence, le voy a ayudar, pero ojo, Argentina, si ustedes votan al peronismo, esto se da la vuelta y lo que viene va a ser peor. Entonces volveremos al pasado en una economía deprimida y con una situación mucho más severa. Oye, ya la última a modo de titular. Hoy lo cuenta el diario La Razón. El absentismo laboral se extiende ya a la mitad de los trabajadores. El 49% se ha ausentado en el último año. ¿Os creéis este dato realmente? Bueno, esto viene creciendo desde hace tiempo, ¿no? Sí. De forma continuada. O sea, esto viene creciendo. Yo, mira, voy a acordarme de un chiste que me contó una vez un empresario mexicano. No es un chiste, ¿no? Pero el fundador de Bimbo, don Lorenzo Servige, le preguntaron una vez: don Lorenzo, ¿cuánta gente trabaja en Bimbo? Y el señor contestaba así, desde la sabiduría que le daban los años, hacía así, pues como la mitad.
¿vale? Y refleja exactamente esto. Yo creo que cuando ves los datos de productividad y los mezclas con el absentismo, pues dices, bueno, aquí trabaja la mitad de la gente. Gonzalo Atela, Juan Rivera, oye, un auténtico placer. Cuidaros, a por el miércoles ya. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos y chubascos con tormentas desde primeras horas en el Medio y Bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, más intensos en Menorca y el norte de Mallorca. Por la tarde se formarán nubes de evolución con chubascos y tormentas en el nordeste de Cataluña y zonas del interior del tercio oriental. En el resto del país, cielos poco nubosos, salvo alguna nube en el norte de Galicia y Cantábrico. Y además del aumento de nubosidad media y alta por el suroeste. En Canarias, nubes medias altas con baja probabilidad de lluvias débiles en las islas montañosas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligero descenso de las mínimas en la Ibérica Norte y heladas débiles en cumbres pirenaicas. Los vientos serán flojos a moderados en litorales más intensos. En el norte de Galicia y el Estrecho, flojos variables en el interior y Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9, preapertura. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Viene la jornada con rebote importante en las bolsas europeas. Los inversores muestran optimismo tras los últimos comentarios del presidente de la FED, que refuerzan las expectativas de más recortes de tipos. Hoy además vamos a cotizar unos buenos resultados de ASML Holding. Han estado por encima de las previsiones. También se cotizarán las ventas de Louis Vuitton, que han crecido por primera vez en varios trimestres, aunque solo lo han hecho en un 1%. Hemos conocido ya el dato de IPC de Francia, el dato final de septiembre. Sube la inflación un 0,3% hasta el 1,2%. En breve vamos a conocer ese dato final en España. Hoy también se conocerá la producción industrial de agosto en la eurozona. En Francia estaremos pendientes de la situación política después de que Sébastien Lecornu, el primer ministro, haya prometido suspender la reforma histórica de las pensiones hasta después de las elecciones de 2027. Y en Estados Unidos llegarán resultados de Bank of America, Morgan Stanley, Laboratorios Abbott, y además se publica el libro Base de la FED. La prima de riesgo está en 53 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,12. Vamos con Europa. Despierta bien en preapertura. ¿Cómo? Con subida del 1,81% para el CAC 40 francés, del 1,10% para el Eurostock 50 y algo menos sube el futuro del DAX alemán, un 0,28. Y atentos a compañías como ASML Holding, presenta cuentas con un más 5% en el beneficio, 2.100 millones
en el tercer trimestre, todo esto por encima de previsiones, y sube sus ventas un 1%. También a Louis Vuitton, que ha obtenido unos ingresos de 58.090 millones, lo que supone una caída del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, eleva las ventas también un 1%. Atentos al sector de lujo y al sector de los microchips en Europa. En futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,60% para el Nasdaq 100 y del 0,43% para el S&P 500. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con subida del 1,78%, Shanghái está subiendo un 1,98%, el Hansen más de un 2%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 58,82, petróleo Brent de referencia europea en 62,43, onza de oro cotiza en $4.216, sube más de un 1%, y cruce euro-dólar 1,1637 favorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, hoy tenemos otra vez zarpazo arancelario, IPC en España a las 9. Tenemos ya dato de IPC en Francia de septiembre, más 1,2% frente al 0,9% anterior y frente al 2,9% esperado. ¿Cómo ves la parte macro? ¿Cómo ves estas cifras de precios? Bueno, bastante en línea con lo esperado. Hemos visto un cierto repunte de la inflación por los costes energéticos en los últimos meses, pero muy cerca del objetivo por la parte del Banco Central Europeo. Y en la parte de Estados Unidos hemos visto un cambio de relevancia por parte de Powell en cuanto a darle más importancia al empleo que a la inflación. Ayer comentó que su principal preocupación es el deterioro del empleo, y el mercado ya está descontando casi con una probabilidad del 100% una bajada de tipos el 29 de octubre y otra antes de terminar el año por la parte de Estados Unidos. Nosotros en Europa también creemos que puede haber otra bajada más de tipos a finales de este año, primeros del que viene, de 25 puntos básicos, y situarlo por debajo del 2%. El nuevo zarpazo arancelario de Estados Unidos a China por el tema de la soja parece que no está provocando mucho nervio en el mercado. Bueno, yo creo que después de todas con los comentarios de Donald Trump, que luego se suele echar para atrás, y que de aquí al 1 de noviembre vamos a seguir teniendo este tipo de declaraciones para intentar llegar a un acuerdo, que es la fecha tope, bueno, el mercado lo está pasando por alto, y lo importante es que se llegue a ese acuerdo antes del 1 de noviembre. Hoy está dando mucha más importancia pues a las declaraciones de Powell ayer, que lo vimos en el mercado de renta fija, el buen comienzo de la temporada de resultados por la parte de Estados Unidos, la posible acuerdo en cuanto a presupuestos en Francia con la retirada de la reforma de las pensiones. Hemos visto el euro-dólar apreciarse frente al dólar, y datos positivos. Por ejemplo, de los resultados empresariales, hoy tenemos en Europa ASML, ayer en Estados Unidos unos cuantos bancos, hoy tendremos más. De lo que estás viendo, ¿qué balance haces? ¿Hay buena sensación? Muy destacable lo de Louis Vuitton. Es un sector que lo estaba haciendo francamente mal en el año. Creemos que iba a arrastrar al resto del sector del lujo a un comportamiento muy positivo en cuanto a las compañías cotizadas. Hemos visto sobre todo una fortaleza en la parte de China, que era un poco lo que hacía falta, mejora en todas sus divisiones, especialmente en moda y marroquinería, impulsada por Asia y Estados Unidos, como contrapartida algo de debilidad en Europa y Japón. Y ASML, datos mixtos, en cuanto a pedidos, muy fuerte la cartera de pedidos en 5.400 millones. Muy bien. Pues David Cortina, Santander Private Banking, gracias, buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes